Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos a Mini Biografías Históricas. En este video les quiero hablar de las hijas que tuvo el príncipe otomano Oyezad de Bayaceto, hijo del sultán Suleimán el Magnífico, o como se lo conoce en Turquía, el legislador o Kanuni. Este video es a pedido de Camilo 2002 Oz. El príncipe Bayaceto tuvo 5 hijos y 4 hijas. Sus hijos fueron los príncipes Orhan, Osman, Abdullah, Mahmud y Mehmed. Excepto Mehmed, sus restantes hijos fallecieron junto con Bayaceto cuando fueron estrangulados por orden de Suleimán. Un mes después, mandaría estrangular a Mehmed. En cuanto a las hijas de Bayaceto, para los que no saben, no se las estrangulaba o mandaba a matar, porque solo los varones podían suceder al anterior sultán. Las 4 hijas de Bayaceto fueron Mírima, o también llamada Miruma Sultán, que nació alrededor de 1547 en Konya, donde era gobernador su padre. Aunque debo decir que algunas páginas vi Cutaglia, pero eso está difícil porque recién Bayaceto sería gobernador en 1553. La madre de Mírima era la consorte principal de Bayaceto, Fatma Hatun. Su nombre fue puesto por Bayaceto por el gran amor que le tenía a su hermana, obviamente llamada Mírima. De su infancia no hay datos, pero según la costumbre, las princesas otomanas recibían una excelente educación. Como dije, en 1553 Bayaceto es enviado como gobernador a Cutaglia y en 1558 a Amasya. Por supuesto, su hija vio todos los problemas que tenía su padre, siendo que en 1559 Bayaceto junto con sus hijos y la madre de Mírima tuvieron que escapar hacia el imperio safávida porque la tensión entre Bayaceto y su hermano Selim, que tenía el favor de Suleimán, era insostenible y luego habría una pequeña guerra civil que terminaría en 1561 al ser estrangulados Bayaceto y los hijos de este. La costumbre del imperio otomano era que las princesas se casasen con hombres importantes. Y como Bayaceto no estaba, Suleimán se encargó en el mismo año de la muerte de Bayaceto, o sea 1561, casar a su nieta con Dama Muzafer Pasha, que era gobernador de Lorestán, actualmente Irán. Mírima tenía 14 años y su marido, aunque no se sabe su nacimiento, era un hombre mayor. Tuvieron 2 hijos y una hija, Mehmed, que nació en 1563, Murad en 1566 y Hatice en 1568. La fecha y lugar de fallecimiento de Mírima se desconocen, pero se cree que fue entre 1593 a 1602, y donde murió pudo haber sido en Constantinopla o en Lorestán, porque no se sabe cuándo falleció su marido. La segunda hija de Bayaceto fue Hatice Sultán. Esta nació en 1550 en Konya, y se cree que su madre fue otra concubina de Bayaceto. Hatice solo viviría unos meses, falleciendo el mismo año. La tercera hija de Bayaceto fue Ayse Sultán. Ella nació en 1553 en Konya o Kütahya. También se cree que era hija de otra concubina de Bayaceto. En 1558 se trasladaron a Amasya y al siguiente año huyen al imperio safávida. Como sabemos, en 1561 su padre y sus hermanos son estrangulados, mientras que ella y su hermana Mírima fueron hacia Constantinopla. En ese año, su abuelo Suleimán casa a su hermana, pero como Ayse solo tenía 8 años, tuvo que esperar hasta 1568. Su casamiento se da durante el reinado de su tío Selim II con Damat Ali Pasha, gobernador de Tokap, actual Turquía. Ella tenía 15 años y seguramente su marido le triplicaba en edad. Ayse falleció en 1572 durante su primer parto, donde también moriría su hijo. Ayse solo tenía 19 años. La última hija de Bayaceto fue Hanzade Sultán. Ella nació en 1556 en Kütahya. Se cree que su madre era la misma que de sus hermanas Ayse y Hatice. Y como su hermana Hatice, Hanzade no llegaría al año de vida. Bueno amigos y amigas, si les gustó el video no se olviden su like y de compartirlo.
Y si desean alguna biografía, acuérdense, solo me escriben. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Besos.